La comunidad Bitcoin creó esta película para difundir la esperanza. Nuestro objetivo es lograr 1.000 millones de visitas. Si después de verla cree en el mensaje y quiere unirse a nuestra revolución pacífica, todo lo que pedimos es que comparta la película con el mayor número de personas posible. Gracias. Nada puede ser amado u odiado a menos que se entienda primero. Leonardo da Vinci. Recuerda la tribu Brady. Antes de que nuestro dinero se devaluara, un padre trabajador podía mantener una familia con 6 hijos y una ama de casa. Oh sí, y a un perro, Tigre. ¿Qué sucedió? He ordenado al secretario Connally que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro u otros activos de reserva. Entonces, el presidente Nixon, el 15 de agosto de 1971, desacopló el dólar del patrón oro para que pudiéramos imprimir más dinero y poder robar tu riqueza. Y la razón por la que desacopló el oro de la moneda fue para pagar la guerra de Vietnam. En ausencia del patrón oro, no hay forma de proteger los ahorros de la confiscación a través de la inflación. Alan Greenspan. El dólar perderá drásticamente su poder adquisitivo. Cuanto más lo impriman, más se diluirá. Y con Bitcoin eso no se puede hacer. Entonces, las personas que entienden el concepto de que la oferta monetaria es el impulsor de la inflación, entenderán por qué Bitcoin es superior. Entonces, un solo político con la capacidad de imprimir dinero puede poner a los empleados en contra de los empleadores, puede poner a los clientes en contra de los proveedores, pueden poner a todas las industrias en contra de cualquier otra industria. Tienen gente amontillonándose en las calles y por lo general la gente no se da cuenta de que es el gobierno el que ha creado la angustia y culpan al comerciante o a las policías o a la persona en las calles por causar sus problemas. Y entonces hay violencia innecesaria, hay tragedia humana, los negocios colapsan, las familias colapsan, las personas pierden la vida. Y todo esto se debe a que la economía está en esencia colapsando porque le están drenando el poder adquisitivo a la moneda. Ha habido tanto daño causado por la devaluación del dinero en los últimos 50 años que cada vez más personas se sienten abandonadas. Si trabajas para ganarte la vida, te pagan un salario, eres una especie de esclavo. Esa es una palabra dura y nos hace sentir incómodos, pero es cierto en el sentido de que te da una cierta cantidad de dinero por tu tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, no tienes tiempo para la creatividad y la innovación porque solo estás haciendo tu trabajo, solo estás marcando tu boleto. Bueno, parte de eso se debe a que el dinero que te pagan se vuelve menos valioso cada día. Nos han vendido la idea de que la inflación es buena para nosotros. Es un sinsentido. ¿Por qué la devaluación de mi dinero duramente ganado debería ser buena para mí? Eso no tiene ningún sentido. Esto solo le beneficia a la gente que está en la cima. ¿Cómo las personas van a salir adelante si están trabajando en este sistema que no preserva su potencial, su trabajo y su tiempo? Entonces parece que nos estamos poniendo nerviosos. Tengo un presentimiento. Es la inflación la que se está aprovechando de nosotros. Pero exactamente, ¿qué es la inflación?
La inflación es un impuesto no legislado. Milton Friedman. Existen dos tipos de inflación. Hay una inflación debido a actos desafortunados de fuerza mayor. Entonces, si el sistema monetario funciona perfectamente, pero ocurre un tornado o un huracán y hay una escasez temporal de bienes y servicios, entonces los precios subirán. Y eso es lo que conocemos como inflación física. Pero hay otra forma de inflación que es la inflación monetaria y es mucho más común y generalmente es la fuente del 98% de la inflación en el mundo, representando la gran mayoría de ella. Y ahí es cuando todos los bienes, servicios y activos de una sociedad tienen un precio en una moneda que es en sí misma inflacionaria. Entonces, si fijo el precio de las cosas en dólares y doblo la oferta de dólares, la oferta de casas no aumentará, pero la oferta de dólares en sí aumentará. Por lo tanto, los precios probablemente se duplicarán con el tiempo. Por lo general, especialmente si estás pasando por una hiperinflación, los salarios no siguen el ritmo de la inflación, no siguen el ritmo. Y así la inflación devora el poder adquisitivo. No puedes comprar lo suficiente para alimentar a tu familia. El ingreso promedio en este país es ahora $5,000 menos que el costo de vida promedio. El costo de las necesidades humanas básicas, la alimentación, la vivienda y el transporte, es ahora $5,000 más de lo que gana la persona promedio. Entonces, lo que significa esto es que si caes en esta categoría, que consiste de la mayoría de los Estados Unidos, ya no llegas al fin del mes. En los Estados Unidos la meta de inflación es del 2%. Lo que están diciendo es robaremos el 2% de tu poder adquisitivo cada año. También hay años como este en que la tasa de inflación es 7, 8 o 9% más alta de lo normal. O sea que se están robando nuestro poder adquisitivo incluso mucho más rápido. No hay una unidad de cuenta honesta para ellos. Es solo un sistema basado en el crédito. Solo están haciendo números diferentes en sus hojas de cálculo y dicen, ¿sabes qué? Vamos a crear mucho más crédito este año. Vamos a destruir este mayor poder adquisitivo. Y son los ciudadanos del país los que pagan por eso. Estamos pagando para que nuestro gobierno tome decisiones irresponsables. Así que sí, creo que esto es muy inmoral. A estas alturas, para las personas se está volviendo muy difícil estar al día. Estamos viendo a más personas trabajando en varios trabajos solo para llegar a fin de mes. Vemos más hogares con doble ingreso. Hay menos hogares en los que solo hay una persona que trabaja y una persona que se quede en casa y dirija el hogar y la familia. Ahora todos están trabajando. Así que déjame entender bien esto. Tomamos nuestros talentos y trabajamos muy duro y compramos menos cosas con nuestro dinero cada año. No me gusta cómo suena eso. Entonces, ¿cómo crea dinero el gobierno? Lo imprimimos digitalmente. Como Banco Central, tenemos la capacidad de crear dinero digitalmente. También imprimimos moneda y la distribuimos a través de la Reserva Federal. La inflación imparte ganancias a los emisores de dinero. Banco de la Reserva Federal de San Luis, 1975. El sistema distributivo actual fue creado para los élites. Fue construida para garantizar que aquellos que controlan las instituciones y tienen una gran cantidad de dinero pueden obtener aún más ganancias a expensas de los ciudadanos comunes que pertenecen a la clase trabajadora. El sistema financiero actual fue diseñado para promover la riqueza de la mayoría. Por eso, la mayoría está intentando todo lo posible para desalentar el uso de Bitcoin dentro de la población común, porque saben que terminarán perdiendo ese privilegio que han estado llevando durante siglos. Entonces, no podemos confiar en que el dinero nos diga con precisión cuánto valor creamos. Entonces, no es difícil ver cómo pasamos de esto a un mundo donde mucha gente ni siquiera sabe cuánto valen para el mundo. Y eso hace que sea más fácil para los tiranos del mundo intervenir y decir, ¿sabes qué? Te diremos cuánto vales. Una persona que se entrega a un trabajo honesto y da un día de su vida para dicho trabajo, merece un salario que le permita mantener su estilo de vida en un nivel básico. Y si eso no está sucediendo, entonces tenemos un problema en términos de la forma en que funciona nuestra estructura económica. Y hay muchas personas que tienen varios trabajos para cumplir con ese estándar. Y eso es probablemente una indicación de que tenemos un problema. No es una buena administración tener que colocarnos en una posición en la que se adquiera tanta deuda que no podamos mantener nuestro estilo de vida. Y tenemos personas que lo hacen todo el tiempo. Tenemos personas que de alguna manera promueven la idea de que puedes vivir de esta manera. Existen incentivos
para que la Reserva Federal proporcione crédito extremadamente barato a los bancos y para que aumenten un poco porque es rentable para ellos, y luego para ofrecer ese crédito bastante barato, esencialmente crean esclavos de la deuda o sirvientes contratados de todos los estadounidenses y cualquier otra persona en todo el mundo que esté conectada al sistema bancario occidental. Esos son solo los incentivos del sistema que tenemos hoy. Entonces nuestro sistema monetario fue diseñado para desviar la riqueza de la clase trabajadora. Vuestra plata se ha convertido en escoria, vuestro vino se ha diluido en agua. Isaías 1:22. Si nos remontamos a la época medieval, y quizás un poco antes, podemos ver cómo surgió el dinero. Lo que sucedió es que cada estado nacional, soberano, local o ciudad-estado tendía a emitir su propia moneda. Y dos cosas afectaron la confiabilidad, la durabilidad y la efectividad de esa moneda. Una era si el emisor de la moneda era un noble o un rey, o era un gobierno constituido, y si podían usar la frase de Isaías, resistir la tentación de diluir la moneda. Y es una gran tentación, no hay duda al respecto. Me gustaría usar $1 de plata como ejemplo. Entonces, cuando se creó este dólar, ¿verdad? Valía la pena el intento. De hecho, durante un tiempo, podría tomar un billete de $1 de plata estadounidense y cambiarlo por $1, ¿verdad? Entonces, este solía ser $1. Hoy acabo de revisar y se necesitan $38 en billetes de la Reserva Federal para comprar $1 de plata. Eso te da una idea de la destrucción del poder adquisitivo. Estamos viendo hoy en el mundo posterior al bloqueo que los bancos centrales de todo el mundo imprimieron toneladas de dinero y eso no tiene ningún sentido. Entonces la gente dice, ¿por qué los precios de la vivienda y de los alimentos se están volviendo locos? Bueno, no, es por la inflación. En realidad no es por la inflación. La inflación es cuando hay un exceso de demanda para una oferta limitada y en consecuencia el precio sube. Esto es por la devaluación monetaria. Entonces los pesos y las medidas eran la forma en que dirías, si tengo una libra de algo, te daré una libra de esto o el equivalente. Y hay una advertencia real en las escrituras, Deuteronomio, Levítico, especialmente en la ley mosaica, y luego más tarde en el libro de Isaías y el libro de Proverbios. Hablan de cosas como estas y usan muchas metáforas como diluir el vino con agua. Quiero decir, ¿cómo es eso para una imagen de política inflacionaria, donde inflas la cantidad de dinero en la economía porque tienes el control de las imprentas? Desafortunadamente, a medida que los gobiernos abandonan toda moralidad con respecto a la preservación del valor de la moneda sobre la cual ejercen control y responsabilidad, es cada vez más imposible contar con ese tipo de estabilidad. Y en ese sentido, pensamos en términos de si el Bitcoin es un vehículo de inversión o de intercambio, o tal vez tengamos que verlo como ambos. El dólar es nuestra moneda, pero es tu problema. John Connally, secretario del Tesoro del presidente Nixon 1971. No hay diferencia mecánica real entre tú y yo armando una máquina de impresión de dólares y preparando algunos billetes falsos de $100 para sacarlos, llevarlos al mundo e intercambiarlos por bienes y servicios. No hay diferencia entre que tú y yo hagamos eso y que lo haga la Reserva Federal por billones. Son uno de los principales contribuyentes a que los ricos se enriquezcan y los pobres se empobrezcan. Lo particularmente atroz de la moneda fiduciaria es que puede encubrir el robo en nombre de la formulación de políticas, mientras que las monedas electrónicas basadas en algoritmos no pueden hacer eso. Si eres un ciudadano promedio, es difícil planificar tu vida si no sabes qué va a hacer el Banco Central el próximo mes y menos dentro de 1 año, 5 años o 10 años a partir de ahora. Usemos el ejemplo de los baby boomers, ¿está bien? Los baby boomers, cuando éramos jóvenes, pensábamos que $500,000 sería una cantidad de dinero perfectamente buena para jubilarse. Y ahora, y de repente, parece que $500,000 no está ni cerca de lo que realmente debería tener alguien para jubilarse. Bueno, la razón de eso es la desconstrucción sistemática del poder adquisitivo de esos dólares. Entonces,
Eso hace que todos los baby boomers y todos los ciudadanos sean más dependientes del gobierno, y eso es muy bueno para el gobierno. Entonces, no solo las personas no pueden jubilarse, sino que ni siquiera pueden comenzar su vida. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer. Génesis 2:24. La voluntad de Dios es que seamos fructíferos y nos multipliquemos. Y una decisión o un factor que afecta la decisión de muchas personas de tener hijos son sus finanzas. Y el estado de nuestra economía ha sido realmente devastador, en particular los ahorros de los jóvenes. Y tengo un montón de amigos que han decidido no tener hijos o no tener más hijos porque sienten que no pueden permitírselo. Entonces, creo que la inflación puede afectar la decisión de algunas personas sobre si quieren tener hijos o no. Y creo que eso es algo realmente triste. Yo he experimentado esto en mi vida. He pospuesto tener una familia. Me he preguntado si alguna vez podré pagar una casa. Cada vez más personas de mi generación viven en casa con sus padres y se ahogan en deudas de préstamos estudiantiles. Los millennials, como yo, están perdiendo la esperanza de que el futuro sea uno que puedan pagar. Por primera vez, tenemos una generación que está peor que las anteriores. Nada de eso se siente justo, porque no lo es. El sistema está amañado en nuestra contra. Vivimos en un sistema en el que nos vemos obligados a usar una determinada moneda, en nuestro caso, el dólar estadounidense. No elegimos usar el dólar, no tuvimos una votación sobre si íbamos a usar el dólar. Estamos obligados a usar el dólar. Y ese dólar está controlado por organizaciones políticas que toman decisiones para beneficiarse a costa de los demás. Décadas de políticas que fueron bien intencionadas han llevado a los peores niveles de desigualdad de ingresos y concentración de la riqueza que hemos visto desde los años 20. Y en este punto tenemos políticos que simplemente se echan la culpa entre ellos, vienen y dicen, lo arreglaré, pero desafortunadamente no pueden arreglarlo porque para mantener el sistema en funcionamiento tienen que seguir imprimiendo dinero. Y cuanto más siguen imprimiendo dinero, más crece la concentración de la riqueza y más injusto y más desigual se vuelve el sistema. Bueno, entonces claramente hay un problema y parece que no hay salida. ¿Pero la hay? Si la devaluación del dinero es la causa, ¿cómo lo arreglamos? Cada vez más personas dicen que la solución es el Bitcoin. Mi perspectiva es que el Bitcoin lo arregla todo, ya que el Bitcoin trata sobre la comunidad. Se siente saludable. Parece que está haciendo algo bueno para la sociedad. Es algo sin tintes políticos. No está vinculado a ningún grupo u organización. No está ligado a los republicanos, a los demócratas o a los liberales. Está abierto para todos y es gratuito para todos. Cualquiera puede ser parte de la economía del Bitcoin. Es como una buena iglesia. Una buena iglesia dice, cualquiera, entre, sea parte de nuestra comunidad, sea parte de nuestra familia. El Bitcoin es eso. Por lo tanto, solo podemos confiar en los sistemas que no pueden ser discriminatorios. Y el Bitcoin es poderoso de una manera que es dinero que no discrimina por motivos de raza, género, etnia o incluso ubicación geográfica. Una persona que tenga Bitcoin en Togo hoy tendrá el mismo valor que una persona que tenga la misma cantidad de Bitcoin en los Estados Unidos. No soy un experto en tecnología, pero una vez que entendí lo que era una cadena de bloques, la cadena de bloques es integridad. El Bitcoin se basa en la integridad. Por eso lo llamo dinero de la gente. El gobierno no puede hacerlo. El Bitcoin no es un control centralizado de la economía. El Bitcoin es construido por la gente, para la gente. Si consideras cuántos pasos se necesitan para que un comerciante venda un bien a un consumidor en el mundo tradicional de hoy, se necesitan 9 pasos. Y lo que hace la red Bitcoin es quitar 7 de esos pasos, ya que es peer-to-peer. Esos pasos, por cierto, están dominados por peajes, los cuales cobran comisiones. Y así, hasta llevarse un 3% más de la transacción, que en realidad puede ser ahorrado tanto por el comerciante como por el consumidor. Uno de mis aspectos favoritos del Bitcoin es el suministro limitado a 21 millones.
Creo que tener algo que no se puede cambiar lo hace tan poderoso y hace que las personas aprecien, al igual que su tiempo limitado, el hecho de que su propia riqueza personal es limitada. Cuando ven que la cantidad de Bitcoin está limitada a 21 millones, realmente les hace entender la diferencia entre Bitcoin y cualquier otra moneda. Todas las monedas fiduciarias que no tienen este límite. Entonces, esa clave es lo que hace que el Bitcoin sea especial. Bitcoin es un instrumento digital al portador, y puedes pensar en un instrumento al portador como quien lo tiene, lo posee. Entonces, si estoy caminando y encuentro un billete de $10 en el suelo y lo recojo, ¿de quién es? Es mío, porque ahora yo soy quien lo está sosteniendo. Si te lo doy, ¿ahora de quién es? Es tuyo, porque lo está sosteniendo. Eso es un instrumento al portador. Ella que lo tiene, lo posee. ¿Cómo hacemos que esto suceda en un mundo digital? Bueno, no era posible antes del Bitcoin, porque el Bitcoin resuelve lo que se llama el problema de doble gasto. Piensa en esto cuando tomes una foto en tu teléfono y cuando envíes una foto a tu amigo. Todavía tienes esa foto en tu teléfono y luego en el teléfono de tu amigo hay una copia de esa foto. Si quiero enviar dinero a mi amigo de forma de peer-to-peer y digital, es realmente importante que cuando lo envíe salga de mi dispositivo y esté solo en su dispositivo. De lo contrario, tienes lo que se llama un doble gasto, y ahí es donde puedes gastar el doble de la misma moneda una y otra vez. Eso es inviable para temas de dinero. Entonces el Bitcoin resolvió ese dilema informático de décadas de antigüedad llamado problema del doble gasto. Y eso permite la transferencia de dinero de forma peer-to-peer digital por primera vez. Lo que hace Bitcoin es devolverte esa capacidad de que seas tu propio banco, de custodiar tus propios fondos, de gastar dinero, de la manera en que lo hacemos con los billetes de dólar ahora, pero de una manera digital y virtual. Eso es realmente poderoso. Entonces, para recapitular, solo hay 21 millones de bitcoins y la red te da un control total sobre tu dinero. Y ahora algunos de los empresarios más exitosos están en el mundo del bitcoin. Ahora, ¿qué es el oro? Empecemos por ahí. Nadie lleva una barra de oro, pero algunas personas se sienten más cómodas sosteniendo oro que dinero en efectivo. Pero la realidad es que nadie posee oro, ¿verdad? No lo poseen físicamente. Algunas personas tienen monedas, pero esa es una excepción. Entonces, el oro en realidad es solo una transacción digital que se almacena en un libro de contabilidad en algún lugar. Resulta que está en un libro de contabilidad fiduciario donde existe una base de datos tradicional que se guarda el registro donde sea que compres oro, a un banco, lo que sea. Hay muchas organizaciones integradas verticalmente que controlan tu acceso a la distribución y tu capacidad para utilizar la propiedad tradicional del oro. Bitcoin es muy similar en muchos aspectos. La propiedad solo se almacena en una billetera, cuya propiedad es tuya y se almacena en la cadena de bloques de Bitcoin. Los dólares no son una gran reserva de valor porque tenemos que confiar en que el gobierno no imprimirá más. Con el oro, nadie controla la producción de oro, entonces sabemos que su emisión no está controlada por ninguna parte y requiere trabajo. El oro es un tipo de activo de prueba de trabajo en el que tienes que sacarlo de la tierra, y el Bitcoin tiene algunas de estas mismas características. El Bitcoin como depósito de valor es genial porque puedes llevarlo en tu propia billetera, puedes llevarlo tranquilamente, lo cual es una gran ventaja. Puedes estar en cualquier parte del mundo y existe la posibilidad de transferirlo o usarlo. Eso es una ventaja enorme. Puedes transferirlo o comprarlo a otros en segundos. Eso es una ventaja enorme y puedes transferirlo como método de pago en muchos aspectos y eso es una gran ventaja. Esas ventajas son legítimas y ofrecen a las personas una buena razón para usarlo. Y si eres un especulador o lo estás usando como una reserva de valor, es fácil operar, almacenar, comprar y vender. La razón por la que el Bitcoin es mejor que el oro es que es más transferible que el oro. Si intentas mover $1 billón en oro, necesitas un ejército para moverlo, y es muy caro. Si necesitas mover $1 billón en Bitcoin, puedes pulsar un par de teclas, pulsar enviar. En 10 minutos se transfiere a la velocidad de la luz a cualquier parte del mundo. Entonces es más portátil que el oro. Es más divisible que el oro. Podrías dividir el Bitcoin por hasta 8 puntos decimales. La unidad más pequeña se llama Satoshi. Entonces es más divisible. Si intentas dividir una barra de oro o una moneda de oro para pagar en Starbucks, no puedes hacerlo. Entonces es más divisible, más portátil y más verificable que el oro. Es difícil verificar el oro. El Bitcoin es fácil de verificar.
Simplemente escribes la clave en un explorador de la cadena de bloques. Podrías verificar que ese es tu Bitcoin. Entonces, para aclarar, el Bitcoin es un activo digital que se mueve a través de Internet sin que un tercero como un banco o compañía de tarjetas de crédito apruebe la transacción. Muy bien, profundicemos un poco más. Probablemente hayas oído hablar de la cadena de bloques. ¿Qué es la cadena de bloques? La cadena de bloques se refiere simplemente al libro de contabilidad. La cadena de bloques de Bitcoin es un libro de contabilidad digital de transacciones en el que todas las computadoras de la red tienen que aceptar agregar un bloque a dicho libro. Es una cadena de bloques que esencialmente cada uno contiene una lista de transacciones en la red Bitcoin. Y toda la comunidad, esencialmente toda la red, verifica que esas transacciones sean precisas. La idea de un libro de contabilidad digital tendrá más sentido si tenemos una idea más clara de cómo esto funciona. El libro de contabilidad no es nada nuevo. Se remonta al siglo XXI y se popularizó en Florencia, Italia, durante el Renacimiento de los siglos XIV y XV. Es la forma en que hemos estado haciendo un seguimiento de quién posee qué durante los últimos 1000 años. Por ejemplo, cuando depositas dinero en tu cuenta bancaria, tienes un crédito en el lado derecho del libro de contabilidad. El banco tiene un débito en el lado izquierdo del libro porque te deben ese depósito cuando quieras retirarlo. Es bastante fácil. Se complica un poco más cuando quieres comprar algo con el dinero en tu cuenta bancaria. Ahora, el banco y la tienda tienen que conciliar tu cuenta bancaria con la cuenta bancaria de la tienda para mover el dinero, porque cada uno tiene sus propios libros de contabilidad y tu libro tiene que reconciliarse con el de ellos, lo que puede llevar hasta 30 días, como es el caso de las tarjetas de crédito. Ahora, multiplica esto por millones de personas que compran cosas todos los días. Y recuerda, los bancos de ambos lados cobran una tarifa. Todas estas tarifas de transacción son millones de dólares cada año. Eso sale de tu bolsillo y de los bolsillos de las tiendas. La belleza de Bitcoin es que es un libro de contabilidad universal que se actualiza y se distribuye en todo el mundo cada 10 minutos. Lo mejor de todo es que no requiere intermediarios, como un banco, lo que te da un control completo de tu dinero. Ahora que los libros de contabilidad tienen sentido, te preguntarás cómo mantienes tu Bitcoin seguro en la cadena de bloques. La forma en que describiría el almacenamiento de Bitcoin en una cadena de bloques es como un sistema de casilleros. Entonces, en tu escuela secundaria tenías un casillero y tu casillero tenía una dirección pública. Así que mi casillero era C19 y puedo darle esa dirección a todos. Oye, pon este sobre en mi casillero, es el C19. Esa es mi dirección pública, pero solo yo tengo la llave para abrir ese casillero y mover cosas de uno a otro. Asegurar mi Bitcoin o criptomoneda sería lo mismo. Hay una dirección pública y todos podrían conocer esa dirección y cualquiera podría depositar en esa dirección, pero solo yo tengo mi llave para desbloquear eso. Y donde estés almacenando tus claves, generalmente hay alguna frase secreta que debes guardar en un lugar seguro, que es lo que se usa para crear la clave secreta. La forma en que la mayoría de la gente almacena estas claves es en lo que llaman frases mnemotécnicas. Y probablemente hayas visto esto donde es una frase de 12 o 24 palabras por lo general. Y cada una de esas palabras proviene de una lista de palabras específica. Y cuando apilas esas palabras, 24 palabras es el número que usa la mayoría de la gente, que corresponde aproximadamente al número de átomos conocidos en el universo. Y entonces estamos almacenando una tremenda cantidad de aleatoriedad que hace que sea computacionalmente imposible entrar. Y esa es la pieza que necesitas mantener a salvo. De acuerdo, eso fue mucho para explicar. Entonces tratemos de simplificarlo. El Bitcoin puede parecer complicado. Al mismo tiempo diría que es mucho menos complicado. En realidad, si miras debajo del capo, podrías descubrir cómo los bancos liquidan las transacciones, pero a la mayoría de las personas no les importa eso, ¿verdad? En las finanzas tradicionales, presionas el botón, va a alguna parte y termina en mi billetera, y nadie pregunta cómo llegó finalmente del punto A al punto B. El Bitcoin es nuevo y entiendo que la gente tiene más preguntas en última instancia al respecto, pero con el tiempo siento que la confianza en la cadena de bloques de Bitcoin, así como la longevidad de la tecnología y como el software ha estado funcionando durante tantos años, la gente dejará de hacer la pregunta, se volverá muy normal. Para resumir, escuchemos una definición simple del Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? El Bitcoin es un software que permite a dos partes intercambiar valores a través de Internet de una manera transparente y de confianza, tan fácil como enviar un correo electrónico.
Por lo tanto, somos libres de enviar Bitcoin a través de Internet como dinero, sin permiso de ningún gobierno o banco. Pero es posible que te preguntes cuál es la diferencia entre el Bitcoin y la CBDC que has estado escuchando. ¿Qué es CBDC? Son las iniciales para moneda digital del Banco Central. Ahora, ¿qué es lo que ellos están tratando de tomar? Cuando digo ellos, me refiero a los bancos centrales y al gobierno. Están tratando de tomar el concepto de moneda fiduciaria y digitalizarlo en un dólar digital. Ahora, el desafío con esto es que permitir que el Estado cree estas monedas digitales del Banco Central está creando un mecanismo por el cual el gobierno puede vigilar cada transacción que realiza un individuo. Y no solo puede vigilar estas transacciones, sino que les permite congelar tu cuenta bancaria si comienzas a hacer algo con lo que no están de acuerdo. Esta es una pendiente extremadamente resbaladiza que si permitimos que el gobierno siga este camino, tiene el potencial de esclavizar a la humanidad a largo plazo. Y creo que es algo que debemos revisar cuidadosamente porque si seguimos un camino CBDC, permitiendo al gobierno este nivel de control sin precedentes, el cual debemos evitar a toda costa y apegarnos a un estándar duro de dinero libre como Bitcoin. El Banco Central literalmente estaría en posición de cancelar cualquier transacción. Estaría autorizado sin necesidad de permisos. Y una cosa es que Mastercard, por ejemplo, sepa cuánto pagó a Walmart el año pasado, pero otra cosa es que le digan a todo el mundo cuánto pagó en Walmart el año pasado. Y es un nivel completamente diferente de espeluznante para ellos decir exactamente qué compraste en Walmart el año pasado. Y creo que la gente tiene esa sensación de privacidad. Eso es lo que está en juego aquí. Creo que el futuro del dinero es realmente uno de los debates políticos más importantes que estamos teniendo hoy. Y cuando piensas en dónde podría ir la gente con un sistema monetario estatal de vigilancia orwelliana, como la moneda digital del Banco Central, realmente es el bien contra el mal. Y el Bitcoin en este caso está en lo correcto. Los países que se enfrentan a una CBDC están tratando de controlar a su gente, siendo estos gobiernos débiles. Los líderes débiles son los que tratan de controlar a todos. Los líderes más fuertes son los que confían en las personas y las liberan. El problema que tengo con la CBDC es que son marxistas. Y lo que quiero decir es que el marxismo del Banco Central es el sistema de banca central. Entonces es por eso que apoyo al Bitcoin, porque Bitcoin ve la fuerza proveniente de la gente, no del gobierno. Creo que las CBDC son una amenaza para la libertad. Completamente. Estás viendo la CBDC de China en este momento, donde la población está tratando de ir a una tienda y están escaneando un código QR y están viendo en su billetera que la compra no es válida. Porque tal vez son de una región que está a 100 millas de distancia, o puede que tengan que ir a una farmacia y no quieren que esa persona tenga acceso a ese tipo de medicamento o tratamiento médico. Con el CBDC viene la programabilidad y el control del gobierno diciendo, puedes hacer esto, pero no se te permite hacer aquello. Esto ya lo hemos visto en China, y eso da un poco de miedo. Cuando comparas entre una CBDC y Bitcoin, se trata de quién controla el libro de contabilidad real. Uno está realmente descentralizado, el otro no, está completamente controlado por el gobierno. Ahora que conoce la diferencia entre el Bitcoin y una CBDC, juguemos un pequeño juego. Hola a todos, es hora de uno de mis juegos favoritos, CBDC versus Bitcoin. Así es como jugaremos. Veré un titular de nuestro futuro no muy lejano y tienes que decidir, ¿estoy describiéndola al CBDC o al Bitcoin? ¿Estás listo? Aquí va la primera descripción. Después de criticar al presidente Macron en las redes sociales, la billetera digital del piloto francés estaba congelada. Vamos, esta es una obviedad. ¿CBDC o Bitcoin? Así es, CBDC. La siguiente, un electricista británico protesta porque se le negó una pinta de cerveza Lager en un pub local por exceder su límite de alcohol para la semana. ¿Se trata de CBDC o Bitcoin? Por supuesto que es CBDC. De acuerdo, la última descripción. ¿Estás listo? ¿Me das un redoble de tambores, por favor? Después de la invasión china, los ciudadanos taiwaneses escapan con sus ahorros en la cabeza. Los guardias fronterizos no pueden confiscar su riqueza. Dime, ¿es CBDC o Bitcoin? Así es, el ganador es Bitcoin. Amigos, gracias por acompañarnos hoy. Natalie, de vuelta contigo. Esperemos que a estas alturas te sientas más seguro. Entonces volvamos a la idea de que el Bitcoin arregla todo y veamos exactamente lo que puede arreglar.
Creo que se está haciendo un caso moral para el Bitcoin en el sentido de que es para el consumidor final, para el ciudadano. Es la forma estable que no puede ser robada o corrompida o manipulada o inflada. Y esto para un individuo es una gran cosa. No beneficia necesariamente a ciertos gobiernos que quieren la capacidad de borrar con el golpe de una pluma o el cañón de una pistola las cuentas bancarias de sus ciudadanos. Entonces los políticos prometen que harán que las casas sean más valiosas, que puedas usarlas como cajeros automáticos y extraer valor de ellas, que tendrás préstamos, automóviles alquilados y teléfonos móviles más baratos. Y será un desperdicio y seguirás consumiendo, pidiendo préstamos, gastando, consumiendo. Esto no es sostenerse, no es sostenible para la armonía humana, no es sostenible para el planeta. Conduce a una sociedad de mercado sin alegría, que pide que el PIB y el valor de intercambio sobre el valor experiencial, y el valor experiencial es mucho más valioso para los seres humanos. No medimos nuestras tasas de alfabetización, nuestras tasas de suicidio, nuestras tasas de divorcio, nuestra felicidad, nuestra contaminación dentro de la métrica del PIB, solo medimos el valor del cambio. Entonces, mientras los políticos digan, oh, el PIB está subiendo, lo estamos haciendo muy bien, eso es un problema enorme para la sociedad humana y no es sostenible para nuestro planeta. Entonces creo que es extremadamente importante que consideremos una forma sólida de dinero como un cambio fundamental para nuestro sistema financiero y monetario, porque eso nos pondrá de nuevo en equilibrio. ¿Cómo esto nos lleva de vuelta a los días de la tribu Brady, donde una familia puede vivir de un solo ingreso y tener una vida equilibrada? El Bitcoin puede hacer que la vida vuelva a ser asequible y nos permita planificar nuestro futuro. Si el dinero mantuviera su valor, imagina la libertad que tendríamos. Creo que la reserva de valor es un concepto realmente interesante, que en última instancia la gente está tratando de descubrir. ¿Dónde puedo poner mi valor económico que he obtenido a cambio del trabajo que he hecho? Y no solo quiero que no desaparezca, tal vez en realidad debería aumentar de valor con el tiempo. Y creo que algo como el Bitcoin continúa funcionando en los últimos 15 años como la mejor reserva de valor del planeta. La gente ve la flexibilización monetaria de la Fed como una forma de imprimir dinero. Y si estás imprimiendo dinero, vas a crear inflación. Y por lo tanto, el dinero sólido tiende a crecer en valor. Si no has oído hablar del dinero sólido, tomemos un momento para aprender lo que significa ese término. ¿Qué es el dinero sólido? El término dinero sólido se originó cuando usamos monedas de oro como moneda. A menudo, como una forma de crear más dinero, los reyes y reinas mezclaban metales comunes más baratos con oro. De esa manera podrían crear una moneda que pareciera oro puro, pero que en realidad estaba diluida. Y eso es lo que permitió crear más monedas con la misma cantidad de oro. Entonces, en lugar de que 10 onzas de oro puedan crear 10 monedas, ahora podrían usar esas 10 onzas de oro mezcladas con metales chatarra y crear 14 monedas. Fue un método de robo de dinero muy furtivo a la gente. El público se dio cuenta de esta estafa y encontró una forma simple, pero inteligente de probar si sus monedas eran puras. Si las dejaran caer, una moneda de oro pura haría un sonido diferente al de una diluida. Hoy, cuando nos referimos a dinero sólido, nos referimos a dinero que no se puede diluir. El Bitcoin es la forma más valiosa de dinero que los humanos han creado, porque no importa lo mucho que alguien lo intente, no se puede diluir Bitcoin creando más. Solo habrá 21 millones para toda la historia humana. Como el Bitcoin no se puede imprimir de la nada, nos da dinero en el que podemos confiar. Y lo que es más, es inclusivo y abierto a todos en todo el mundo. Si perteneces al 50% de la población que no tiene una cuenta bancaria, estás excluido de la economía global. No puedes ir de compras por internet si no tienes acceso a una tarjeta de crédito o a una forma de pago digital. Entonces, hay una gran cantidad de personas en todo el mundo que están excluidas del sistema financiero y de la capacidad de mejorar sus circunstancias de vida. El Bitcoin está diseñado en última instancia para reemplazar tanto el sistema monetario como el sistema financiero. Este es un sistema basado en matemáticas donde en esencia está tratando de eliminar la política del dinero. Lo bueno de esto es que cualquier persona del mundo puede usar Bitcoin en cualquier momento y por cualquier motivo. Nadie puede censurarlos, nadie puede detenerlos, nadie puede decirles que el uso de su dinero es incorrecto o no está permitido. Nadie va a cambiar las reglas a la mitad de una transferencia y todos operan con las mismas reglas. No importa si eres multimillonario, no importa si eres presidente, no importa quién seas, tienes exactamente los mismos derechos dentro del sistema Bitcoin que tiene la persona que gana $1 al día.
Creo que puede ayudar a las personas a salir de la pobreza y darles la oportunidad de hacer negocios donde antes no podían. Sí, creo, y ciertamente ha sido el caso en todo el mundo donde las personas han tenido acceso a un sistema financiero al que antes no tenían acceso. Por ejemplo, hablar de inclusión financiera. El sistema financiero actual excluye a una gran cantidad de personas el poder acceder a los servicios financieros. Si nos fijamos en un continente como África, una de las razones por las que no pueden salir de la pobreza es porque las monedas en todos los países de África están completamente devaluadas, completamente defectuosas o están deterioradas y están continuamente desviando el poder económico de la clase trabajadora y de las empresas de esas economías a las manos de los políticos que controlan las monedas corruptas. Tú, en esencia, realmente no tienes ninguna esperanza de acumular riquezas si te pagan en una moneda devaluada y que está colapsando continuamente. El Bitcoin no solo nos permite ser nuestro propio banco, sino que es la única forma de dinero que nos da derechos de propiedad digital. El Bitcoin es muy transformador porque nos da un nuevo conjunto de bloques de construcción. No sabemos todas las cosas que podemos construir con ellos, pero lo que sí sabemos es que ha resuelto tal vez el problema más antiguo de la humanidad. ¿Cómo puedo asegurar mi propiedad de una manera que no pueda ser robada? La capacidad de una persona para tener plenos derechos sobre el dinero que ha ganado, que ha creado, sin interferencia de ninguna entidad más poderosa, ya sea una banda o una pandilla o un gobierno o cualquier otra cosa que pueda usar la fuerza en su contra. Esa es una gran ventaja y un gran activo. Viniendo de la antigua Unión Soviética, mis padres trajeron a mi familia en 1989. Yo tenía 7 años. Junto con mi hermana nos fuimos de la Unión Soviética porque mucha gente sabe que era un régimen muy opresivo. Las cosas eran escasas, los bienes eran escasos, la gente no era realmente libre de hacer lo que quería. La información estaba muy estrictamente controlada. Entonces lo que descubrí es que cuando nos fuimos, el gobierno solo podía cambiar alrededor de $100 por persona. Para mi familia de 4, eso significaba que nos íbamos con $400 en los bolsillos y eso era todo. De lo contrario, nuestra opción era intercambiar esos rublos soviéticos en la calle que básicamente no tenían valor. Si hubiéramos tenido Bitcoin en la Unión Soviética en 1989, podríamos haber tomado nuestro arduo trabajo y todo lo que habíamos hecho con nosotros, ese valor que logramos acumular. Si vas al aeropuerto con todo tu dinero, en cualquier otro estado o nación, te arrestan o te envían a casa, o más probablemente toman tu dinero y te envían a casa. ¿Verdad? Trata de caminar por un aeropuerto en la mayoría de los países con $1 millón en oro en tu mochila y verás a dónde puedes llegar. Ni siquiera puedes caminar con más de 10,000 de cualquier cosa. Los gobiernos han capturado el capital de los ciudadanos y si puedes obligarte a usar la moneda mientras tienen el capital capturado, simplemente pueden apoderarse de la mayor cantidad de tu capital que deseen, degradando la moneda de manera más agresiva. Bitcoin invierte ese equilibrio de poder porque ahora, por primera vez, podrías almacenar tu capital en una billetera de hardware o en un conjunto de claves privadas y no tienes que moverlo físicamente a través del aeropuerto o en un barco. De hecho, puedes moverlo por el ciberespacio con 12 palabras. Puedes enviar todo el capital digital del país a través de un mensaje de WhatsApp. Hay una frase famosa: una sociedad armada es una sociedad educada. Cuando los ciudadanos están desarmados y el gobierno es la única entidad con armas, entonces una persona simplemente puede robar toda la propiedad. Y aun cuando el 95% de los ciudadanos se mueran de hambre, no sería un problema siempre y cuando el 1% de la gente que tenga las armas y ese 1% con las armas sea arrestado, todavía podría controlar el país. Y eso es lo que sucedió en muchas naciones, en Corea del Norte y Cuba, Zimbabue, entre otras. El Bitcoin económicamente es un arma para todo el mundo. Por primera vez en la historia puedes contraatacar. De hecho, puedes almacenar tu energía económica y protegerla con criptografía y un muro de 300 exahash de energía encriptada y ningún alcalde, gobernador o país puede arrebatarte eso sin importar cuánto armamento tengan. ¿Qué sucede entonces? Si no puedo quitártelo por las fuerzas, tengo que negociar contigo. Y eso significa que en lugar de perderlo todo,
voy a tratar de hablarte dulcemente o negociar para que me des la mitad. Y llamaríamos a eso impuestos. Si queremos sacar a la gente de la pobreza, tenemos que darles derechos de propiedad, darles ahorros que sean suyos, darles una forma de construir riqueza, de construir negocios y de mantener esa riqueza y transmitirla a sus hijos para que puedan construir más riqueza. Y eso es lo que ofrece el Bitcoin. El Bitcoin otorga derechos de propiedad digital por primera vez, porque es el primer instrumento digital al portador del mundo. Permite que las personas no solo tengan la propiedad, sino el control. Pero lo que también es esencial para una sociedad libre es la libertad económica. Si no tienes la opción de elegir cómo gastar o ahorrar tu dinero, no vives en una sociedad libre. Antes de la criptomoneda, necesitabas un banco que te permitiera construir algo y ponerlo en Internet. Pero ahora tenemos dinero nativo de Internet, lo que permite que todo el mundo participe en una economía global. En última instancia, el Bitcoin es un medio para luchar contra la tiranía, para luchar contra la corrupción. Cuando tomas el control del sistema monetario de las manos de unos pocos y lo pones a disposición de todos, es un sistema más seguro. El Bitcoin proporciona una forma en la que la abundancia obtenida de la tecnología es distribuida ampliamente entre la sociedad y que está alineada con lo mejor de la humanidad en lugar de lo peor de la misma. El Bitcoin es un valor que todos pueden reconocer. Y ya 100 millones de personas reconocen ese valor. Hubo un momento en que estaba sentado allí y puse mis bitcoins en un libro de contabilidad. Lo miré y pensé, este es mi dinero. Mi dinero está aquí. No es estar sentado en algún banco, esperando que alguna operación bancaria me quede sin negocio o permitir que algún banquero haga una fortuna con mi dinero. Ahí está, es de donde está mi dinero. Creo que eso le da poder al individuo. Creo que eso le da poder a la gente. Esta es la razón por la que la gente encuentra tanta esperanza en el Bitcoin. Nos devuelve el control sobre nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras vidas. Entonces, creo que el aspecto más transformador del Bitcoin es casi un experimento económico-social. ¿Todos los usuarios de un dinero tener el control del sistema monetario? ¿O necesitamos un puñado de personas elegidas para que nos digan cuál debería ser la política monetaria? Si la mayoría de los usuarios de Bitcoin y las personas que lo administran deciden cambiar la política monetaria, pueden hacerlo. El Bitcoin resolvió la descentralización y la seguridad. Y esta fue la primera vez que se resolvió la descentralización y la seguridad. Y para cualquiera que se haya metido en el mundo del Bitcoin, leer el libro blanco del Bitcoin suele ser el punto de inflexión en el que es un documento de 9 páginas realmente fácil de entender que establece lo que ahora es todo el ecosistema de criptomonedas. La idea fundamental de que podemos tener un sistema financiero donde las personas realmente tengan el control de su dinero. No es necesario tener todos los intermediarios que fueron problemáticos en el colapso financiero de 2008. Cuando vi eso como ingeniero pensé, vaya, esa es una de las cosas más empoderadoras que podría imaginar. Lo más importante es la forma en que se organiza el comportamiento humano, ¿verdad? Porque básicamente, durante miles de años, la mayoría de las cosas sucedieron de una manera confiable. Tenías que confiar en alguien para realizar una transacción. Tenías que confiar en alguien para almacenar tu riqueza. Y ahora no. Puedes usar el Bitcoin y en realidad no tienes que confiar en nadie. Solo tienes que confiar en el algoritmo, tienes que confiar en el código de software, tienes que confiar en las reglas del sistema. Y así es el Bitcoin. Es un sistema muy transparente basado en códigos y reglas. No requiere que confíes en un banco, no requiere que confíes en el gobierno, ni siquiera requiere que confíes en tu vecino. Puedes usarlo para hacer negocios con un enemigo, puedes usarlo para hacer negocios con un amigo. Creo que el hecho de que nadie pueda controlar o manipular el Bitcoin y que todos tengan que jugar con el mismo conjunto de reglas y que no haya reglas en sí, creo que eso lo hace inherentemente muy moral. No hay nadie que obtenga una ventaja injusta especial con respecto al Bitcoin. Y eso es diferente del sistema actual que tenemos hoy en día, donde quien esté más cerca de la impresora de dinero básicamente se beneficia de manera desproporcionada. Entonces creo que el Bitcoin puede convertir el mundo en un lugar mejor, creando un sistema más justo e inclusivo que ayuda a corregir la división, polarización y concentración de la riqueza que vemos hoy en día. Hay tanto que el Bitcoin puede sanar. Incluso puede evitar que los que están en el poder puedan tomar nuestro dinero o silenciarnos.
Esto es lo primero que pasa cuando vas en contra del gobierno, o sea, es una dictadura. Te quitarán el acceso a tu dinero, incluso ni siquiera tiene que ser una dictadura. Justin Trudeau en Canadá trabaja para utilizar los bancos para congelar el dinero a los camioneros. Estaban protestando por las restricciones del COVID que se impusieron en Canadá y estaban usando los bancos para hacer esto. Esto en realidad se consideraba ilegal en Canadá, pero sin embargo Trudeau lo hizo. Los bancos lo cumplieron y comenzaron a ahogar las protestas restringiendo el dinero. El gobierno toma a personas que no habían cometido ningún delito, que no fueron acusadas de ningún delito o por supuesto nunca fueron condenadas por un delito y las castigas por criticar las políticas del gobierno. Y castigarlos de una manera que era casi peor que el encarcelamiento, porque si no puedes acceder a tu cuenta bancaria, no puedes alimentar a tus hijos, no puedes comprar gasolina, no puedes pagar por la hipoteca de tu casa. Porque si el gobierno tiene la capacidad de matarte de hambre, de evitar que consigas trabajo, de evitar que te refugies, entonces tiene licencia, esencialmente para cualquier atrocidad. Y en ese momento comencé a mirar más seriamente al Bitcoin como una moneda que podría usarse para escapar de los sistemas de vigilancia del gobierno. Cuando trabajábamos en Moscú, cuando nuestras cuentas bancarias fueron bloqueadas por el régimen, pudimos continuar nuestras actividades gracias a los ahorros en Bitcoin. Básicamente, el Bitcoin nos dio la libertad de acción y libertad de expresión en ese momento. El gobierno de los Estados Unidos tiene la capacidad discrecional de congelar efectivamente los ahorros de naciones enteras a la vez. Eso es lo que hicieron con Afganistán, para bien o para mal, después de que los talibanes se hicieron cargo. Eso es lo que hicieron con Rusia en febrero de este año, para bien o para mal. Podrías decir, bueno, estos son los objetivos estratégicos de los Estados Unidos. Está bien, pero lo que están haciendo es confiscar los ahorros de naciones enteras y es solo una dinámica fundamental injusta, ¿verdad? Estás mezclando objetivos políticos con el ahorro de la gente y eso lleva a la miseria, en mi opinión. Los gobiernos pueden, en cualquier momento, decidir que no les gusta ni a ti, ni a mí, ni a nadie más y sancionar. Si llamamos sanciones a lo que son en verdad, sanciones económicas, niños hambrientos, básicamente están cortando el suministro de bienes y servicios a una población. Probablemente no nos gustaría tanto, pero cuando hablamos de sanciones económicas, ya sean venezolanos o rusos o cualquier otra persona, los gobiernos casi lo glorifican porque dicen, bueno, sabemos que es lo mejor. Pero censurar a alguien porque tiene diferentes puntos de vista o un estilo de vida diferente o una perspectiva diferente sobre cómo debería interactuar el mundo no es realmente nuestro trabajo. Entonces PayPal salió con esa política en la que decían, si dices algo en línea que no nos gusta, información errónea. Lo cual, por supuesto, como descubrimos durante los últimos 2 años, la etiqueta de información errónea se hizo realidad. Por lo que si te etiquetan como información errónea, pueden retirar $2,500 de tu cuenta. No es tu dinero. Por supuesto, tuvieron una reacción violenta y salieron y dijeron, wow, fue un error. Y lo que estamos viendo en Canadá, lo que estamos viendo con PayPal, lo que estamos viendo con los bancos es que tu dinero, que crees que es tuyo, no es tu dinero. En cualquier momento pueden decidir censurarte o bloquearlo si lo desean. Y al final del día, si no tenemos la capacidad de determinar nuestro propio futuro para nosotros mismos o para nuestra familia sobre una base monetaria, en realidad no tenemos ningún control real de nada en nuestras propias vidas. El Bitcoin te pone de nuevo en el asiento del conductor de tu vida. Por eso muchas personas lo ven como la fuerza para alcanzar un bien mayor. Creo absolutamente que el Bitcoin ya está haciendo del mundo un lugar mejor y continuará haciéndolo en los próximos años. Ha habido muchos ejemplos de colapso de la moneda en los últimos 13 años desde que existe el Bitcoin y seguiremos teniéndolos todos los años. Entonces ha habido países importantes, incluso de ingresos medios, donde la moneda ha colapsado efectivamente y el Bitcoin ha sido una balsa salvavidas para esas personas. Cuando estalló la guerra en Ucrania, tenía amigos allí en el terreno tratando de ayudar a algunas personas que estaban atrapadas en refugios antiaéreos, entregando comida y agua, y nos pidieron que les ayudáramos económicamente, que les ayudáramos a comprar más insumos. Un sábado por la noche, la única forma de obtener dinero en Ucrania era con Bitcoin. No hay otra tecnología que pueda cruzar las fronteras fuera del horario bancario. Pudimos usar el Bitcoin para enviar dinero allí y hacer llegar la moneda local a las personas en el terreno y poder contribuir con la ayuda humanitaria. Me impresionó porque el Bitcoin era lo único que podía resolver ese problema. Y en tiempos de guerra, toda resistencia filosófica a cosas como el Bitcoin se va por la ventana. Si resuelve tu problema, vas a usarlo. Y eso es lo que me entusiasma porque hay muchos problemas en el mundo y esas personas realmente necesitan el Bitcoin.
Decidimos recolectar algunas donaciones en Bitcoin, ya que era una especie de plan B para nosotros. El concepto mismo del Bitcoin está estrechamente relacionado con el concepto de libertad financiera para todos en el mundo y dar a entender que el Bitcoin es una herramienta importante en la lucha contra el mal global. Cuando la gente va a protestar en Uzbekistán, en Rusia, en Bielorrusia o en Ucrania o en algún lugar, es importante que sepa que tiene una herramienta financiera que no se puede bloquear en el momento que más se necesite, cuando necesitas poder luchar por tus libertades. Y no debería ser ingenuo pensar que alguien en tu país no abusaría del poder. Algún día pudiera pasar. Así que hay que estar preparado. Donde veas que el Bitcoin se expande realmente rápido será en realidad las naciones que más lo necesitan, ¿verdad? Verás, porque El Salvador se volvió algo natural, porque son los más castigados. Hoy están más lejos del sistema de monopolio del dinero, y así las naciones que siempre han visto hiperinflación o dictadores, y lo que están viendo es que esas poblaciones corren hacia este protocolo monetario abierto y nadie puede detenerlas. Es libertad. Estos son lugares donde el gobierno ha fracasado en algún sentido. Y así muchos críticos piensan, bueno, el Bitcoin es algo que les gusta a los occidentales ricos y es una herramienta con la que apostar. Pero en realidad, la adopción sobre el terreno está ocurriendo en lugares donde la gente realmente lo necesita. Y creo que ese es un punto de datos temprano extremadamente revelador. Y así, si vives en Nigeria, donde las tasas de adopción del Bitcoin son las más altas del mundo, ya que más del 30% de las personas lo usan, en realidad es una herramienta muy útil para realizar transacciones entre peer-to-peer. El Bitcoin es una alternativa, un dinero en el que no tienes que confiar en nadie y puedes moverlo a través de los países, puedes enviárselo a tu familia. He escuchado muchas historias de argentinos que usan el Bitcoin para sortear los controles de capital, para moverse. El gobierno restringe la capacidad de mover dólares dentro y fuera del país y el Bitcoin es esa fantástica alternativa. Deja ir a mi pueblo. Éxodo 5:1. Mi país está gobernado por el régimen militar más antiguo de África. El mismo gobierno ha estado en el poder durante 57 años. Y este es un régimen militar brutal, quebrantado, que nos pone bajo una cantidad inimaginable de abuso, dolor y control. Activistas y disidentes arrestados, asesinados, sus cuerpos arrojados al mar. Innumerables activistas están encarcelados y han estado en prisión durante años sin juicio. Muchos otros han desaparecido, sus familias nunca han visto sus cuerpos y miles más han huido del país, han vivido en el exilio como yo. Veo al Bitcoin como una herramienta de liberación política, social y económica. La razón es porque la ideología detrás del Bitcoin en sí misma se juzga para devolver la agencia monetaria a las personas, a los ciudadanos. Ya no hay personas que dependan de los bancos y los gobiernos para controlar su dinero y determinar su valor. También estamos en una situación en la que, como ciudadanos de nuestra nación, nuestro dinero no vale absolutamente nada fuera de nuestras fronteras. Entonces, cuando veo al Bitcoin, lo veo como una herramienta que puede permitirnos poner fin a este sistema colonial continuo que ha mantenido a nuestros países y a nuestra gente en esclavitud. El objetivo de mi activismo es llegar a un punto en el que mi gente pueda vivir libremente y con dignidad. Y eso no se puede lograr sin libertad financiera. Los hombres tendrán una parte de acuerdo con lo que hayan ganado, y las mujeres tendrán una parte de acuerdo con lo que hayan ganado. El Corán, capítulo An-Nisa, las mujeres. Digital Citizen Fund es mi organización sin fines de lucro. Lo que hacemos es tratar de empoderar a las mujeres jóvenes y los niños en países en desarrollo como Afganistán. Pero hubo un problema sobre la imposibilidad de pagar a estas mujeres, porque muchas de estas mujeres no tenían una cuenta bancaria y tenemos que enviar el dinero a la cuenta bancaria de sus familiares varones. Y muchas de estas mujeres a veces dicen que nunca recibieron el dinero, porque una vez que el dinero va en manos de los hombres y los familiares, prefieren no darles el dinero a las mujeres. ¿Y por qué es así? Porque en una comunidad conservadora, algunos hombres están tratando de controlar la vida de las mujeres y obviamente lo primero que no quieren es que las mujeres tengan la libertad financiera.
Entonces escuchamos sobre el Bitcoin y dijimos, ¡wow! Podemos usar el Bitcoin y enviarlo directamente a las mujeres, y ellas pueden tener el control de sus propias finanzas. Eso fue interesante, y desplegamos una billetera Bitcoin dentro de nuestro sistema. Creamos una plataforma fácil de usar donde pudieran encontrar dónde está su billetera, cuánto dinero están ganando y qué pueden hacer con ese dinero. El Bitcoin nos ha ayudado a superar las barreras físicas y sociales. Si tienes teléfonos celulares e inteligentes y tienes acceso a Internet, pueden acceder a tu banco a través de ti en todas partes, y por eso es que creo que la magia del Bitcoin existe. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado. Isaías 1:17. Los judíos de Europa del Este, cuando llegaron los nazis, los judíos de España antes de eso, los judíos de los países árabes a finales de los años 40 y principios de los 50, los judíos fueron expulsados de Siria, de Egipto, de forma masiva, sin nada, literalmente nada. Dios, si hubieran podido llevarse sus billeteras digitales con ellos, qué cosa tan hermosa habría sido. 3 cosas no pueden ser largamente ocultadas: el sol, la luna y la verdad. Creo que el Bitcoin es tanto una ideología como una tecnología, pero debido a que es una ideología ética, hay muchas personas que se sienten muy espirituales al respecto y otras que lo ven como una religión. Si adoras la verdad, si adoras la integridad, si adoras la conversación de la energía y el equilibrio en el universo, entonces el Bitcoin es tu religión. El Bitcoin es ético, pero también es pacífico. No es una moneda que rinda culto a la violencia. No matarás. Los 10 mandamientos. Desde un punto de vista político, hay políticos de ambos lados, republicanos, demócratas, no importa, que están tratando agresivamente de votar por recursos financieros en sus jurisdicciones locales para apoyar esta máquina de guerra que está sucediendo. Y ese es el juego de la moneda fiduciaria, donde nadie está vinculado a operar con las mismas reglas, el mismo conjunto de reglas que es suministrado por el Bitcoin. Proporciona este conjunto de reglas globales que nadie puede manipular, saltar o aprovechar sobre el gasto de otros jugadores en el juego global. Y es por eso que el Bitcoin es tan diferente y resuelve este problema masivo que se ha forjado a lo largo de la historia entre la humanidad y la violencia. El dinero fiduciario se utiliza para financiar guerras. Hemos gastado $8 billones en guerras de cambio de un régimen en los últimos 20 años, y todas esas guerras hicieron que Estados Unidos estuviera menos protegido y fuera menos protegido y rico. Casi no hubo debate sobre esas guerras de antemano. ¿Qué obtenemos por esas guerras? Irak ahora está peor de lo que encontrábamos. Matamos a más iraquíes que Saddam Hussein. Matamos entre 670,000 y 1 millón de iraquíes. Irak es ahora esto. En un lugar de una nación, es un campo de batalla incoherente entre escuadrones de la muerte chiitas y sunitas. Creamos al ISIS en la guerra civil de Siria, lo cual consiguió a 2 millones de refugiados a Europa. Desestabilizando todas las democracias en Europa. Ese proceso terminó con el Brexit, con la ruptura de la Unión Europea. Los disturbios que ahora estamos viendo en Francia son el resultado directo de esa oleada de inmigración impulsada por nuestras guerras. Entonces, el contribuyente nunca aceptaría financiar esas guerras por adelantado, y el gobierno no quiere, los políticos no quieren al contribuyente y pedirle ese permiso. Es mucho más fácil para ellos simplemente declarar las guerras y luego financiarlas imprimiendo más dinero. Pero en última instancia, las personas que pagan por ese dinero son la clase media y pagan a través del mecanismo de la inflación. Entonces, cuando los gobiernos imprimen dinero, tienen la capacidad de financiar el complejo industrial militar y crear un enorme gasto imprudente. Entonces, cuando nos fijamos en las guerras a lo largo de la historia, eso es algo muy rentable, y los bancos centrales pueden imprimir dinero para financiar a ambos lados de la guerra. Como una persona que volaba helicópteros de ataque en combate, había casi todos los vuelos en los que iba alguien a quien le disparaban, herían y mataban. Brindar ese apoyo a las personas en el terreno fue una experiencia extremadamente humilde para ver cuán destructivos pueden ser los seres humanos entre sí.
¿Qué tan suficientemente lejos irás en cuanto a lo que está impulsando este comportamiento? ¿Por qué sucede esto? Personalmente, llegué a la conclusión de que es el dinero lo que está causando que esto suceda. Y probablemente no hay nada más importante para mí en mi vida que tratar de asegurarme de que la gente pueda entender que hay una mejor manera de llevar a cabo el intercambio y que hay una mejor manera de llevarse bien con los demás que tener un libro de contabilidad de confianza que nadie pueda manipular o cambiar. Necesitamos hacer que la guerra y el miedo sean menos rentables. Esa es la verdadera solución a estas dos verdades que necesitamos, además del Bitcoin. Somos nosotros, no el código en una cadena de bloques, sino una sociedad humana que hace que la no violencia y la bondad sean más rentables que la explotación y la codicia. Así ha dicho el Señor: dejad la violencia y la rampiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo. ¿Por qué a nadie en los Estados Unidos le preocupa que hayamos estado en estas guerras durante tanto tiempo? ¿Por qué nadie pregunta sobre el costo de esto? Ni siquiera la vida humana, sino el costo financiero. Y la razón es porque siempre se pagaba a través de la depreciación monetaria. No sabían que lo estaban pagando porque la factura fue empujada hacia el futuro a través de la depreciación de la moneda en sí. Y entonces simplemente no parecía que hubiera un costo. No es solo Estados Unidos el que paga por sus conflictos armados de esta manera. Son todos los estados nacionales con base fiduciaria los que pagan por su conflicto armado de la misma manera. Si pasas a un estándar de Bitcoin, de repente no puedes reducir el costo del conflicto. Y por el contrario, el Bitcoin es la moneda de la paz. Si realmente tienes que ir a una población y pedir permiso para hacer la guerra, en la mayoría de los casos no te van a dar ese permiso. Es interesante cuando un gobierno se mete en problemas y tienen que pagar por una guerra, una pandemia o algún evento catastrófico, tienden a imprimir más dinero. Y como estos gobiernos estarán imprimiendo todo este dinero, entonces el dinero valdrá menos. Bueno, y si todo fuera Bitcoin, ese gobierno no solo tendría la capacidad de imprimir más dinero para la guerra, sino que es posible que ni siquiera tenga la guerra en sí. Mucha gente ve un mundo en el que el Bitcoin reduce la guerra, la hace inasequible y nos incentiva a todos a amarnos y servirnos unos a otros. No robarás, los 10 mandamientos. Creo que el Bitcoin es solo dinero. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de lo que es el dinero justo y lo que es el dinero injusto. Sin lugar a dudas, la moneda fiduciaria del gobierno no es solo dinero. La roba de los pobres y se la da a los ricos. Crea más desigualdad de ingresos. Creo que Dios odia el sistema actual creado por decreto gubernamental. Ese grupo de personas de élite toma decisiones en función de sus propias carteras, en función de su propio conjunto de prioridades o de la de sus amigos y colegas que significan mucho para ellos. Realmente no están ganando más dinero, solo lo están tomando muy a menudo a través de políticas inflacionarias de aquellos que se lo han ganado. Se convierte en un sistema de gran injusticia e incluso robo. El gobierno de los Estados Unidos ha estado imprimiendo dinero como loco. Es una solución soñada, es una forma de robar dinero sin ser atrapado y gastar el dinero de otras personas es divertido. Es todo lo que hay. Es una de las mejores razones para entrar en la política. Puedes gastar el dinero de otras personas. Y la mayoría de los votantes no son conscientes de que a medida que los precios suben, se refleja una inflación profunda, obra de un gobierno inmoral que literalmente está robando el pan de tu mesa. Entonces la inflación es un robo. Nos roba justo debajo de nuestras narices. Y la forma en que nos mantenemos al día con la inflación es maximizando tarjetas de crédito y contrayendo más y más deudas, lo que crea problemas más grandes. Los intereses son una invención de Satanás. Thomas Edison. Tenemos altos niveles de intereses hoy en día, en nuestro tiempo, que superan con creces la inflación a menudo. Y creo que eso nos plantea algunas preguntas éticas sobre cómo manejamos nuestro dinero en el mundo moderno y cómo cobramos a las personas que buscan crédito, ese tipo de cosas, porque terminan pagando mucho solo para compensar el aspecto crediticio de lo que han hecho en lugar del dinero que se les ha proporcionado en un préstamo. Entonces, en el Islam, la práctica de prestar a interés está prohibida.
Y específicamente la palabra que se usa es riba. Riba significa literalmente excedente o exceso y significa cualquier exceso de dinero. Entonces, cualquier forma de creación de dinero está prohibida. Riba significa interés, significa usura, significa creación de dinero. Entonces, cuando hablamos de dinero sólido en el Islam, realmente estamos hablando de una forma de dinero que no se puede crear de la nada y por lo tanto requiere una prueba de trabajo. Ahora, uno de los problemas con el dinero fiduciario es que no requiere prueba de trabajo. Bueno, interesante. Veamos lo que otras religiones tienen que decir sobre el Bitcoin y su ética. Mucha gente se pregunta cuál es el papel de la tecnología en el judaísmo. Esta es una tradición y una ley que se remonta a miles de años. Entonces, ¿qué podría decir sobre estos inventos y tecnologías modernos? El hecho es que todo lo que Dios crea en este mundo tiene el propósito de hacer del mundo un lugar mejor y servirle mejor. Entonces, todas estas tecnologías, ya sea el teléfono, internet, videos, todas estas cosas, el Bitcoin se puede usar y se debe usar para el mejor servicio a Dios. India era una potencia industrial fabulosamente rica y un innovador espiritual al mismo tiempo, y es en gran parte porque su economía tenía en algún lugar de sus cimientos la idea de que el objetivo final es la búsqueda del Mosca, esta verdadera libertad. Y podemos volver a eso. Entonces, si el Bitcoin nos ayuda a volver a un nuevo tipo de capitalismo que fomente el bienestar material y la libertad espiritual, sería genial, pero ese tipo de capitalismo nuevo no será realmente tan nuevo, es más como un regreso a nuestros viejos hábitos. Entonces parece que el Bitcoin puede sacar lo mejor de nosotros. Exploremos estas enseñanzas religiosas más profundamente. Cuando se trata de comparar el judaísmo con una cadena de bloques, hay muchos puntos que podemos analizar. Además de la cadena de palabras en sí, la transmisión de la Torá y el judaísmo a través de las generaciones se llama Hishtalshelut, una cadena de descendencia de rabino a rabino y de generación en generación. Entonces, lo que cada individuo puede hacer es estudiar la Torá. Se convierten en su propio nodo completo. Pueden validar todas las leyes y todas las costumbres y tradiciones. Y luego, a medida que surgen nuevas situaciones, los rabinos tienen que lidiar con cómo la Torá tiene una perspectiva sobre estas nuevas tecnologías, sobre estas nuevas preguntas. Ahí es donde entra la prueba de trabajo. Los rabinos son los más educados y experimentados en el análisis y el estudio de la Torá. Por lo tanto, prueban su trabajo a través de su estudio y a través de sus escritos, que luego pueden ser verificados por todos los miembros de la tribu. Todo lo que tienen que hacer es buscar en la Torá y validar que lo que los rabinos están diciendo encaja con los valores de la Torá y las enseñanzas de la Torá. Particularmente como una persona judía, cuyo pueblo se ha dispersado por todo el mundo y ha tenido que mudarse de un país a otro, puedo apreciar el dinero que puedes llevar contigo y poseer y usar para tus propósitos sin ser interferido por terceros. El Bitcoin es solo un paso más en el desarrollo tecnológico de cómo podemos servir mejor a Dios. El budismo en sí es un sistema descentralizado. De hecho, es la única fe que conozco en la que el propio fundador dijo: no confíes en nada de lo que digo por fe, tienes que validarlo tú mismo. Entonces, lo que significa la validación en el budismo es que tienes que analizar críticamente todo lo que dijo el propio Buda. En cierto modo, como budista, eres una especie de validador de bloques, donde tú mismo tienes que revivir el algoritmo budista. El budismo es realmente como un algoritmo, un conjunto de reglas que dichas: si sigues estas reglas serás feliz y crearás una sociedad amable, benevolente y justa. Y así eso me parece muy paralelo a la forma en que funciona la cadena de bloques, porque quería crear un sistema que beneficie a todos los seres y no solo a un subconjunto selecto. Esas cosas, creo, están muy alineadas con esta idea de descentralización, así que sí, creo que el budismo es una religión descentralizada. Si tienes una planificación centralizada, es decir, menos personas que están tomando las decisiones sobre la economía en su conjunto, tienes menos información.
Si tienes una economía descentralizada, lo que tienes son más personas, más insumos, más tipo de conexión con la realidad de lo que está sucediendo, de lo que tendrías si tuvieras un pequeño politburó, un grupo de asesores políticos que toman esas decisiones, muy a menudo influenciados por sus propios intereses particulares. Entonces, cuando preguntamos qué dice la Biblia sobre el dinero, la clave es que el dinero en sí no es malo. A veces escuchas a la gente decir que el dinero es malo. No lo es. Es un medio por el cual gestionamos nuestras relaciones e intercambiamos unos con otros diferentes habilidades y destrezas que tenemos. Lo que dice la Biblia es que lo malo es el amor al dinero. Esto es lo que pasa cuando nos mueve la ambición, la codicia, la avaricia, cuando alimenta nuestro orgullo. En estos casos es cuando el dinero se convierte en un problema. Y en realidad no es el dinero el problema es la forma en cual lidiamos con el dinero. Ahora, en la economía védica en la antigüedad, el gobernante, que a menudo fue elegido, por cierto, incluso hace 2000 o 3000 años, fue juzgado por un concepto llamado yogaskema, que significa un bienestar material y espiritual general de los ciudadanos, particularmente los más débiles de la sociedad. El beneficio monetario se consideraba solo un subproducto. Por lo tanto, jugar con la oferta monetaria, aunque podría ser algún bien temporal, significa que estamos ignorando muchas de las métricas clave de lo que hace que valga la pena vivir tu vida. Una de las razones por las que imprimimos este dinero es para que la gente salga y compre con él, o para endeudarse a bajas tasas de interés para que puedan salir y comprar con él mismo. Ahora, no conozco ninguna religión o filosofía que diga que el objetivo de la vida humana es consumir hasta el punto de la deuda. Entonces, en un sentido real, estamos incentivando algo que va en contra de nuestra moralidad básica. Y no estoy seguro de cuánto tiempo podemos continuar haciendo eso. La verdad es que lo que realmente somos son seres divinos que han tomado forma humana en un mundo material que manifestamos en conjunto, con un propósito significativo: ser felices y libres. Esa es la verdad. Y esa es la base de la economía védica. Y el Bitcoin tiene la oportunidad de ayudarnos a vernos a nosotros mismos de esa manera. Hay fuentes de escrituras en el Islam, que son el Corán, que se cree que es la palabra de Dios, y el Hadís, que es la colección de los dichos y acciones del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y hay dos hadices muy famosos, uno sobre la fijación de precios y el otro sobre los monopolies. El hadith sobre la fijación de precios es algo así. Un grupo de personas se acercó al profeta y le dijo: ¿fijarías los precios de las mercancías en el mercado? Y él consideró esto y dijo que no, porque no quería causar una injusticia contra el pueblo. Dijo que Dios es quien fija el precio en el mercado. Entonces, esto creo que es muy importante porque nos dice que una economía de libre mercado es una que es fundamentalmente una economía justa. Creo que el Bitcoin es la forma de dinero más islámica jamás inventada y por lo tanto también la forma de dinero más abrahámica inventada, porque en realidad las tres grandes religiones monoteístas comparten muchas características en términos de justicia, igualdad, equidad y trato con el prójimo. Entonces creo que el Bitcoin tiene esas características de ser no solo la forma de dinero más islámica, sino también la forma de dinero más júdica y más cristiana. Y creo que, por lo tanto, es un concepto muy poderoso y que puede anular por completo nuestra comprensión de los últimos 100 años de historia económica. En un mundo de Bitcoin, la gente trabajaría junta y sería libre y feliz. Si solucionar nuestro dinero pudiera ayudarnos a lograrlo, imagina el futuro que construiríamos. Me gusta pensar en cómo se sigue escribiendo la historia del Bitcoin. El capítulo 1 comenzó hace más de una década y aquí estamos y no tenemos idea de cómo es el último final del libro en última instancia. Podrías pensar que el Bitcoin se está apoderando del mundo, ¿verdad? La bitcoinización del mundo te llevará hasta el último elemento. ¿Cuál podría ser esa última etapa desde una perspectiva potencial? Sería en la que exista un mundo en el que no haya otra moneda. Todos los gobiernos renunciarían al dólar, al yen y al euro, y todo lo que habría en el mundo sería Bitcoin. Y sería el mecanismo de pago estándar para cualquier cosa. Unos pasos antes de eso, los bancos centrales de todo el mundo adoptarían al Bitcoin como moneda de reserva. De hecho, esperaría que eso sucediera. Al mismo tiempo, cuando empecé en este espacio, pensé que esto podría llevar siglos.
Y cada año siento que mi plazo se acorta cada vez más. Creo que si el mundo pasara al estándar de Bitcoin, lo que veríamos serían menos guerras. El tamaño del gobierno se reduciría drásticamente porque la capacidad de cobrar impuestos se vuelve más difícil. Si el Bitcoin tiene éxito y el mundo comienza a usarlo, veremos que el papel del gobierno comienza a reducirse bastante y su capacidad para extraer valor de sus ciudadanos y su capacidad para hacer la guerra también se reduciría. Y un gobierno optimista debería mirar al Bitcoin y entender que este es un movimiento que no va a detenerse. Realmente no puedes prohibirlo, y si lo haces no significa que todos los demás países lo harán también. Es mejor subirse al tren, ver todo lo que se aproxima, que tratar de combatirlo y luchar contra la corriente. Es un tipo de cambio inevitable. Las cosas que están sucediendo ahora son cosas con las que solo soñábamos cuando estábamos en nuestras PC en la clase de informática en 1985. Esto no es solo un avance en tecnología, en computación o del sistema monetario. En mi opinión, el Bitcoin representa una evolución de la conciencia más allá de lo que hemos visto en miles de años. Nos estamos moviendo hacia un futuro digital y nos estamos moviendo hacia un futuro que va a requerir una desintermediación entre los gobiernos, los bancos y el control centralizado. Y el Bitcoin nos otorgará ese poder a través de una red abierta en la que puede participar cualquier persona en todo el mundo. Es algo extremadamente poderoso. Y si la gente lo adopta con el tiempo, veremos cómo volveremos a poner el poder en manos del individuo y desintermediaremos a aquellos en la cima que están tratando de controlar a la raza humana. Todavía no hay una economía tangible de Bitcoin. Pero eso puede cambiar. Y de hecho creo que en algún punto ya está empezando a cambiar. Entonces, obviamente es algo que creo que todos deberían ver con gran interés. Creo que sería un gran error ignorar la economía del Bitcoin. Estoy emocionado por el futuro del Bitcoin porque estamos empezando a entenderlo todo, sus usos y sus ventajas. En un mundo operativo de Bitcoin, simplemente será una dinámica completamente distinta. Entonces, será más lo que la gente puede ahorrar y luego invertir en un determinado negocio. En pocas palabras, es como decir que vamos a vivir en un sistema más basado en la equidad que en la deuda. Mientras que en este momento todo se trata de una deuda barata que a través del crédito barato hace que las cosas se expandan. Mientras que en el futuro el sistema será más basado en la equidad y el ahorro. Soy una persona que realmente cree que todos deberían tener derecho a la atención médica, a un hogar, a la alimentación, entre otros. Todo lo básico. Todos deberíamos tener nuestra parte de las riquezas de la tierra. Y ningún sistema político o financiero que hayamos creado ha resuelto aún ese problema para la humanidad, aunque nos estemos acercando un poco más. Entonces la idea de poner todo en algoritmos acordados colectivamente que ningún individuo puede cambiar es muy poderosa. Y esto es lo que está sucediendo en todo el mundo. Lo que veo en los próximos 10 años es el florecimiento de Bitcoin. Bitcoin resolviendo problemas para las personas en los lugares donde estos ocurren. Puede ser de la moneda, de la energía, la posibilidad de escapar de tu país. Y ese crecimiento es algo que vemos todos los días. No se está reduciendo, al igual que Internet sigue creciendo. Mucha gente pregunta, ¿cuánto tiempo tardará el mundo en estar en un estándar de Bitcoin? ¿Llegará un momento en el que el Bitcoin sea el activo de reserva mundial y la moneda de reserva mundial? Creo que eso es inevitable. Creo que eso llegará en algún momento, pero creo que todavía estamos muy lejos de ese futuro. Entonces tal vez dentro de 5 o 10 años, creo que muchas de las monedas fiduciarias del gobierno mundial se disolverán y ese poder adquisitivo se transferirá al dólar estadounidense o posiblemente al yuan chino y ciertamente al Bitcoin. Y el mundo será un lugar más justo, más honesto y mejor para vivir. Consideramos que una forma sólida de dinero es un cambio fundamental para nuestro sistema financiero y monetario, porque eso nos pondrá de nuevo en equilibrio. Eso realmente nos acercará a esos valores que una vez fueron adoptados hace 2000 años por las religiones abrahámicas. Una de las otras áreas que me encanta del Bitcoin es esta idea que mencioné de que es una tecnología muy unificadora, teniendo en cuenta lo divisivo que es todo un país, todo el mundo, pero especialmente en los Estados Unidos. Estamos peleados y no llegamos a un acuerdo en nada. Pero ahora, de repente, Bitcoin entra en juego y tienes republicanos, demócratas, conservadores y liberales que están de acuerdo con Bitcoin. Y lo están porque refleja sus valores y creen que es el camino correcto para que sigamos adelante. De repente ahora tienes esta tecnología unificadora base que realmente puede comenzar a ayudarnos a tener conversaciones
porque lo peor que podemos hacer es entrar en nuestras cámaras de eco y no hablar más con el lado opuesto. Ahora tenemos al Bitcoin ayudando a unificar estos grupos y ponerlos en la misma sala y tener conversaciones, y creo que ahí es donde se puede avanzar. Nuestro dinero debe reflejar la creación de valor real y no sernos dado por un gobierno que solo está tratando de manipular la oferta monetaria para que compremos cuando quieran y nos endeudemos cuando quieran. Mientras seamos manipulados de esa manera, no somos verdaderamente libres. Eso es lo que necesitamos como cambio, y Bitcoin nos da una base, nos da una herramienta para crear ese tipo de sociedad y ese tipo de economía. Estamos en un momento de transición en la historia. Si miras hacia atrás a través de la larga historia, lo que vemos es un ciclo repetido de libertad, opresión, revolución, libertad, opresión, revolución, libertad, opresión, y simplemente se repite toda la historia. Y creo que estamos en un momento de la historia en el que ese ciclo finalmente podría romperse. Y creo que podría hacerlo hacia uno u otro lado. Va a suceder en la próxima década o dos, y dependerá de nosotros decidir de hacia qué lado se romperá. Y creo que el ciclo se rompe, y cualquiera de los dos se rompe a través de la CBDS y el sistema de puntaje de crédito social como lo tienen en China, a través del adoctrinamiento, a través de las escuelas y las redes sociales. Pueden adoctrinarnos, censurarnos, encerrarnos, mantenernos aislados y potencialmente evitar que cualquier revolución vuelva a suceder. La otra opción es entender que la fuente de todo su poder proviene de la capacidad de imprimir dinero. La impresión de dinero es su poder. Y si derrotamos a esa impresión de dinero, entonces no tendrían más capacidad para imprimir cantidades infinitas de dinero. Entonces todo su sistema se desmoronaría. Y el Bitcoin es esa herramienta que nos permite vencer a la impresora de dinero, derrotando su sistema. Y si nos movemos a un sistema monetario que nadie puede controlar, ese sistema nunca volvería a construirse. Al derrotar a la impresión de dinero, nunca lo volverían a usar. Y tendríamos una vida sin ciclos de revolución, de pura libertad para la humanidad a partir de ese momento. Veo que debemos tomar una decisión. Siempre me inclino por la esperanza y el bien para todos nosotros. No deberíamos robar, no deberíamos financiar guerras. Debemos tener una forma de dinero en la que podamos confiar para construir un mundo de prosperidad y abundancia, y que las generaciones futuras vivan en paz y armonía. El Bitcoin encarna esa esperanza, pureza y verdad. Compra la verdad y no la vendas. Proverbios. Si quieres saber más sobre Bitcoin, visita godblessbitcoin.com.